La última comparecencia judicial de Lil Durk ha causado sensación en el mundo de la música, con detalles tan salvajes que parecen sacados directamente de una película. Conocido por sus letras intensas y su crudeza narrativa, Durk subió al estrado y reveló secretos sobre Cuando Rondo que hicieron vibrar a la sala. Hoy, Lil Durk compareció ante el tribunal, donde un juez dictaminó que había pruebas suficientes para que fuera a juicio. Justo cuando los fans pensaban que lo habían oído todo, el explosivo testimonio de Durk dio un nuevo giro a la saga en curso, desatando un frenesí en las redes sociales. Si pensabas que estos dos raperos eran solo rivales líricos, prepárate. Esta historia es mucho más profunda. Aquí tienes la primicia del drama judicial del que todo el mundo habla. Chivatazos para llegar a un acuerdo. 5 personas de Chicago se enfrentan ahora a un serio problema en la costa oeste. Todo por un supuesto complot para acabar con el rapero Cuando Rondo en Los Ángeles. Los federales acaban de dar la noticia. Afirman que estos tipos tenían una misión relacionada con la supuesta implicación de Cuando en la muerte, en 2020, de King Von, otro nombre importante en el mundo del rap. La alineación nombrada en la acusación es apilada. Kavon London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Bryan Lindsay y Asa Houston. Se les imputan cargos como conspiración para cometer asesinato a sueldo con resultado de muerte e incluso el uso de una ametralladora en el enfrentamiento. Si estos cargos se mantienen, lo que está en juego no podría ser mayor. Estamos hablando de una potencial pena de muerte. Los fiscales dicen que los 5 tienen conexiones con la banda de rap Only the Family, OTF, fundada por Lil Durk, mentor íntimo de King Von y artista del South Side de Chicago. La cosa va más allá. Los vuelos y alquileres utilizados en la supuesta trama, todos ellos se pagaron con tarjetas de crédito supuestamente vinculadas a Durk. Pero Lil Durk podría plantearse delatar a su equipo de OTF para eludir una dura condena. Las especulaciones se han disparado ahora que los cargos federales forman parte del panorama. Los fans están atrapados entre la incredulidad y la intriga mientras se preguntan si Durk rompería filas, especialmente cuando hay tanto en juego. Los casos federales son de una intensidad inigualable y a menudo hacen que incluso las personas más leales luchen por salvar su vida. ¿Podría Durk, con toda su influencia y credibilidad, ser el siguiente en cooperar con los fiscales para evitar una larga condena? Para un rapero como Durk, este escenario es especialmente cargado. No es un artista más, es el corazón de la escena drill de Chicago y un íntimo confidente de King Von. OTF no es solo un sello discográfico o una banda, es una hermandad que forma parte de su carrera y de su historia. Ponerse en su contra sería como desmantelar todo lo que ha representado en la industria y en la vida. Un paso así no solo sorprendería a sus fans, sino que destrozaría la imagen que ha construido durante años. Pero los fiscales federales son conocidos por hacer que incluso los leales más acérrimos se replanteen sus decisiones. Su enfoque no consiste solo en encerrar a individuos, sino en desmantelar redes enteras, y son implacables. Lo hemos visto una y otra vez en casos muy sonados, en los que incluso los que creíamos pilares inamovibles han acabado optando por entregar información. Cuando la alternativa es pasar casi toda la vida entre rejas, muchos empiezan a sentir el peso de la decisión. Otro ángulo que alimenta la especulación. Algunos creen que Durk podría optar por un término medio, una forma de cooperar sin delatarse del todo en el sentido tradicional. Hay un arte en las maniobras legales, y Durk podría buscar un acuerdo que redujera sus cargos, proporcionando información indirectamente, manteniéndose alejado del estrado de los testigos, pero aligerando su carga. Si siguiera este camino, podría evitar que su carrera sufriera un duro golpe, pero en el hip hop, la línea que separa la lealtad de la traición es muy fina. Los fans no suelen ver ningún matiz de gris en estas situaciones, y por muy estratégico que sea el movimiento, rara vez hay lugar para el compromiso cuando se trata de lealtad en este mundo. En estos momentos, se encuentra en la cárcel del condado de Broward, en Florida, sin fianza, a la espera de ser transferido a la custodia federal. Pero el rumor no es solo acerca de él está encerrado, es todo acerca de OTF y una supuesta traición que ha sacudido toda la tripulación. Resulta que un infiltrado de OTF, conocido como Jam, podría llevar años infiltrado en la banda. Incluso fue acusado y la gente ya tenía sus sospechas sobre él. Investiguen a Jam de OTF. Creo que ya lo investigamos. Es el que se comió el queso. De ninguna manera, de ninguna manera. Jam colaboraba con los federales, y lo que es aún más loco, llevaba un micrófono para reunir pruebas sobre el propio Durk. Jam salió de la cárcel en 2022 tras una condena de 12 años por intento de asesinato, y mientras todos pensaban que había vuelto al juego, estaba supuestamente ocupado recopilando información.
Se rumorea que grabó lo suficiente para vincular a Durk con un plan de venganza contra Quando Rondo, de nombre real Tikian Terrell Bowman. Había publicado unos papeles que hablaban de cómo te detuvieron, y dicen que nombraste a un montón de gente. Yo no nombré a nadie, la policía los nombró. Y para añadir más calor, el rapero de Chicago King Yella se presentó, afirmando que escuchó Jam implicar Durk directamente. Yella dice que Jam llamó a Durk en relación con el asesinato del primo de Quando, Lul Pab, supuestamente como venganza por la muerte de King Von. Con acusaciones como esta, es algo más que una batalla legal, se ha convertido en un gran enfrentamiento que tiene a los fans y a los críticos muy atentos, esperando a ver qué tipo de consecuencias trae esto para OTF y Durk. Esto es lo que ocurrió aquella infame noche que se cobró la vida de King Von. Era la madrugada del viernes 6 de noviembre, fuera del Monaco Hookah Lounge, en Trinity Avenue, en Atlanta. Alrededor de las 3:20 de la madrugada, dos pandilleros tuvieron un acalorado encontronazo y las cosas se precipitaron. A medida que aumentaba la tensión, los agentes de policía de Atlanta, tanto en servicio como fuera de servicio, se involucraron en el tiroteo e intercambiaron disparos con el grupo. Al final de la caótica escena, 3 personas habían sido alcanzadas y trasladadas al hospital en ambulancia, mientras que otras se dieron a la fuga y llegaron a urgencias en coches particulares. Trágicamente, los 2 hombres no sobrevivieron. Uno era Davon Daquan Bennett, de 26 años, más conocido como King Von, un icono del drill rap de Chicago. Otro, Mark Blackley, de 34 años, también perdió la vida esa noche. La policía identificó al tirador como Timothy Leaks, de 22 años, que también resultó herido y fue trasladado al Grady Memorial Hospital. Leaks, acusado de un delito de asesinato, fue una de las 3 personas detenidas por la policía como sospechosos del asesinato de Von, lo que supuso un punto de inflexión en la investigación. Otros implicados en la tragedia, como Johnny Harris y Kevin Jones, también fueron detenidos, pero sigue habiendo dudas sobre quién más apretó el gatillo. Y como 2 agentes de la policía de Atlanta estaban en el lugar y dispararon sus armas, la Oficina de Investigación de Georgia intervino para determinar si algún disparo de los agentes contribuyó a las heridas. También está el representante de King Von, Jameson Francois, de CNK Management, que compartió su versión con DJ Academics, afirmando que la mayoría de las balas procedían de la policía. Pero la policía de Atlanta desmintió esas afirmaciones, afirmando que su investigación sugiere que Von recibió un disparo durante el intercambio inicial, antes incluso de que ellos intervinieran. Aclararon que Von no fue encontrado en el lugar de los hechos, sino que fue trasladado al hospital en un coche particular poco después. Así pues, aunque la versión oficial es que Timothy Leaks efectuó los disparos mortales y que la policía intervino solo después de que las cosas se torcieran, el caso sigue abierto mientras los investigadores indagan quién efectuó cada disparo. El tío de King Von, Ranch Robert Hang, no se contuvo sobre la política de la calle en una entrevista reciente, donde dejó caer algunas palabras reales acerca de cómo OTF y O-Block no están dejando de lado sus problemas con Quando Rondo en el corto plazo. Se dice en la calle, la gente de Von ha estado comprando asientos para los conciertos de Rondo y supuestamente hay algo más que entradas en juego. Se habla también de una recompensa. Al más puro estilo hip hop, Ranch Robert Hang declaró a Fusius TV: es feo para él. En serio, se cargaron a uno de verdad y la gente tiene algo que demostrar. Lo dijo todo. Von no era un rapero cualquiera, era una figura de la comunidad. Hang recordó cómo Von, con su primer gran cheque, no se lo gastó en coches ostentosos. Lo invirtió en el barrio, en su gente. Von era diferente, dice Hang. Se preocupaba por su gente, se aseguraba de que todo el mundo estuviera bien antes de hacer nada por sí mismo. Desde el fallecimiento de Von, Rondo ha alegado defensa propia e incluso ha publicado un tema titulado End of Story, en el que cuenta su versión de la historia. Pero Hang no estaba de acuerdo. Contraatacó con su propia canción, The Story Continues, la historia continúa, manteniendo vivo el recuerdo de Von y enviando al mismo tiempo el mensaje de que la saga no ha terminado. Con el lanzamiento del vídeo póstumo de Von, Wayne's Story, se consolida su legado en el mundo del rap y en las calles. Pero en cuanto a la tensión, Hang lo deja claro. Ha llegado para quedarse. Se rumorea, sin embargo, que Lil Durk podría tener una bomba propia que soltar, dejando a los fans preparados para lo que viene. Pero para sorpresa de todos, cuando Rondo finalmente ha roto su silencio, exponiendo su versión de lo que sucedió en esa fatídica noche en Atlanta, cuando Von perdió trágicamente la vida, cuando ha aportado detalles que, según él, demuestran que todo fue en defensa propia. Empezando por esa noche fuera del Monaco Hookah Lounge, cuando dijo que ni siquiera planeaba ir al club.
Solo estaba relajándose con su equipo, incluido Lul Tim, que más tarde sería acusado del asesinato de Von. Le dijo que aparcara fuera porque no iba a entrar. Estaba a punto de estrellarse en el coche, simplemente vibrando mientras su amigo se enrollaba, pensando que era una noche más. Cuando dice que todo fue muy rápido, describe que estaba allí de pie, dispuesto a dejar pasar a la gente como de costumbre, cuando de repente alguien le golpeó, dejándole con la sensación de estar viviendo una experiencia extracorpórea. Según cuando, Von se abalanzó sobre él de forma agresiva, pillándole desprevenido. Fue entonces cuando intervino Lul Tim, que supuestamente disparó en defensa propia para proteger a su amigo. Ante los rumores de que cuando estaba dormido en el coche, este aclaró las cosas, diciendo que estaba despierto pero relajado, ocupándose de sus asuntos, cuando también se refirió a las afirmaciones de que ni siquiera sabía que había problemas con el equipo de Von o Lil Durk. Para él, todo parecía estar bien. Durk incluso había aparecido en su álbum Keepak, en la canción Safest, y cuando dijo que siempre sintió que todo era amor. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando se lanzó contra Von en una reciente actuación virtual, lo que provocó más polémica. El rapero supuestamente despreció a Von, diciendo: «Le pillaron sin ese palo, y ahora se ha ido». Este comentario no hizo más que echar leña al fuego, mientras los fans especulan sobre el futuro de esta tensión. En esta primera parte de la entrevista, cuando mantiene la calma, pero está decidido a exponer su caso. Su historia es que él y su equipo hicieron lo que tenían que hacer esa noche, y en sus palabras, es solo supervivencia. No es ningún secreto que la escena del taladro suele arrastrar a los artistas a peleas callejeras, por lo que sus encontronazos con la ley no son nada nuevo. Violencia entre bandas. Los antecedentes policiales de los miembros de OTF dibujan un panorama de escalada de conflictos callejeros que parecen haber alimentado un plan selectivo contra Cuando Rondo. Estos cargos ponen de relieve una serie de acciones y comportamientos dentro de OTF, conectando los puntos entre su historia de altercados y la creciente tensión con Cuando. Los recientes movimientos legales que involucran a Lil Durk han añadido más leña al fuego al drama en curso, ya que un juez del condado de Cook recientemente absolvió a Durk de cualquier violación de la libertad condicional, lo que llevó al fiscal a retirar por completo los cargos de posesión de armas. Este caso no es nuevo. Se remonta a noviembre de 2014, cuando la casa de Durk en el área de Chicago fue allanada. En realidad, la policía buscaba a otra persona acusada de asesinato, pero se topó con 2 pistolas del calibre 45 que estaban allí mismo, en la encimera de la cocina. En ese momento, Durk estaba bajando las escaleras desde otra habitación cuando los agentes encontraron las armas de fuego. A pesar de las alegaciones de la acusación, el juez Timothy Joyce concluyó que, aunque Durk podía saber que las armas estaban allí, no podía probarse que tuviera posesión y control sobre ellas. Durk reveló más tarde que, aunque sentía un poco de energía nerviosa, seguía confiando en la verdad. Expresó que nunca estuvo nervioso por la verdad, porque creía que Dios estaba de su lado y confiaba en su abogado. Incluso tomó Instagram para dar un gran saludo a su abogado, Sam Adams Jr., por su dedicación. Sin embargo, esta no era la primera vez que Durk se enfrentaba a cargos. En 2013, Durk fue acusado de posesión de armas tras ser visto arrojando una Glock cargada a un coche aparcado. En ese momento estaba en libertad condicional por una condena anterior por posesión de armas. Los fiscales pidieron una pena de prisión, pero el juez optó por una sentencia más leve, dándole 18 meses de libertad condicional en su lugar. Pero este no fue su único encontronazo con la ley, y parecía solo cuestión de tiempo que su lado violento saliera a la superficie. El cargo por posesión de armas de Lil Durk, en 2014 en Chicago, saltó a los titulares cuando le pillaron con un calibre 40 cargado. Durk se encontraba en el barrio de Englewood, y la policía respondía a una llamada sobre alguien que actuaba de forma sospechosa con un arma de fuego. Según las fuentes, en cuanto Durk vio a la policía acercarse, metió la pistola en el coche con la esperanza de perderla de vista. Pero ya era demasiado tarde. La policía encontró la 40 cargada en su coche y lo detuvo en el acto. ¿De qué se le acusaba? Uso ilegal de un arma por un delincuente. Este arresto supuso su segundo delito relacionado con armas, después de un incidente anterior en 2011, cuando fue detenido mientras bebía en su coche, con una pistola que, al parecer, también llevaba encima en ese momento. El siguiente movimiento de Durk fue una cita en el juzgado, fijada para ese jueves, donde conocería su fianza. Este encontronazo no solo le metió en un lío legal, sino que añadió una capa más a su reputación, reflejando las luchas y decisiones de vivir la vida en la calle a la vez que ascendía en el mundo de la música. OTF es algo más que un sello para Lil Durk y su banda. Es una parte muy arraigada de la cultura de las bandas de Chicago, y su conexión con las calles va mucho más allá de la música.
En temas como Gangbanging, de Memo 600, se puede sentir esa energía cruda, la narración de historias que lleva a los oyentes directamente a la realidad de la vida en las trincheras. Las letras de OTF no son meras exageraciones, son como memorias del frente que reflejan la lealtad, las pérdidas y la necesidad de aguantar por la tripulación. En Gangbanging, Memo 600 y Lil Durk exponen las reglas del combate en estos ambientes, donde la confianza es escasa y la lealtad lo es todo. La canción no solo alude a la exclusividad, sino que habla por sí sola de los estrechos lazos que unen a OTF. Solo entran los que han demostrado su valía, y para los forasteros, el mero hecho de pisar su territorio puede desencadenar un conflicto. La violencia no se glorifica aquí, sino que es un golpe de realidad. Estas letras muestran cómo una simple disputa puede convertirse en algo mucho mayor, y en el caso de Cuando Rondo, la tensión con OTF parece que iba a surgir tarde o temprano. En su mundo, hay una llamada constante a la venganza. Las líneas de Durk enfatizan que se espera, incluso se exige, venganza para honrar a los que han perdido. Esta necesidad de deslizarse o vengarse por los homies caídos es un ciclo, y es este mismo ciclo el que hace que el beef, OTF, cuando sea algo más que un drama industrial, es un choque de códigos. Lil Durk y Memo 600 suelen rendir homenaje a los miembros perdidos, creando temas que sirven tanto de tributo como de grito de guerra. En Gangbanging, cuando Durk menciona a King Von, no solo reflexiona sobre la pérdida de Von, sino que envía un mensaje. Hablar de los miembros caídos es peligroso. Da la sensación de que Durk y su círculo están siempre alerta, listos para defender y vengar. La canción también rinde tributo a Yota Money, otro miembro cercano de OTF. Estos homenajes son a la vez respeto y advertencia, y muestran cómo la pérdida alimenta la lealtad y, a su vez, exige retribución. La enemistad con Cuando Rondo parece inevitable en un mundo como este, en el que las bandas se aferran a sus códigos. Los lazos de OTF con la cultura de las bandas hacen que cualquier falta de respeto o traición percibida se tome en serio, y a veces solo hay una salida. Pero la vida de Lil Durk no es ajena a la tragedia, y la pérdida de su hermano, Donta Banks Jr., más conocido como OTF D-Tang, llevó las cosas a un nuevo nivel. Las calles se cobraron la vida de D-Tang a la salida del Club O, un club de striptease de Harvey en South Halstead. Pero su muerte no fue un titular más, sino que conmocionó a OTF y se sumó al ciclo de violencia que rodeaba a Durk y su banda. Atrapados en una brutal cultura callejera en la que la lealtad, la reputación y las represalias suelen ser lo primero, Lil Durk y Cuando Rondo se enfrentan ahora a las graves consecuencias de su enemistad en la vida real. Ahora, tanto Durk como Cuando no solo se enfrentan a la industria musical, sino también a la dura e implacable realidad de la política callejera, donde un paso en falso puede cambiarlo todo. Entre rejas. Lil Durk se encuentra en medio de un caso de alto perfil que tiene tanto a los federales como a las calles hablando. Detenido acusado de orquestar un complot de asesinato a sueldo, Durk se enfrenta a acusaciones que van mucho más allá de la típica pelea de rap. Los federales afirman que él y su equipo OTF planearon un golpe calculado contra un rival que terminó en un trágico tiroteo público en una gasolinera cerca del Beverly Center de Los Ángeles en agosto de 2022. La historia de fondo aquí es profunda. Durk y la víctima llevaban enfrentados desde 2020, cuando King Von, amigo íntimo de Durk, fue asesinado por un socio de Cuando. A partir de ese momento, la tensión no hizo más que aumentar y Durk supuestamente puso una recompensa por Cuando en una brutal llamada a la venganza. Según las autoridades, ya no se trataba solo de música o reputación callejera, sino de un ajuste de cuentas. Poco después de conectar con OTF, los rumores sugieren que el equipo de Lil Durk tuvo acceso a la ubicación y los planes detallados de Cuando Rondo, incluido su alojamiento e itinerario. Cómo consiguieron esta información tan rápidamente sigue siendo un misterio. ¿Fue suerte o alguien les avisó intencionadamente? En cualquier caso, desde el momento en que, cuando aterrizó, la OTF parecía estar pendiente de todos sus movimientos. Los informes indican que tan pronto como señalaron la ubicación de Cuando, el equipo de Durk se puso en acción, organizando rápidamente vuelos, alquileres e incluso aviones privados para dirigirse directamente a Los Ángeles. La prisa no era para menos. En la calle se dice que se había puesto una recompensa por la cabeza de Cuando, supuestamente fijada por un cómplice con buenos contactos que al parecer respaldaba la misión. Con el poder y los recursos de Durk dentro de la OTF,
Muchos creen que está detrás de esto, sobre todo teniendo en cuenta que es su sello, y al parecer sus tarjetas de crédito, lo que se utilizó para organizar todos los viajes y el alojamiento necesarios. Toda la operación parecía meticulosamente planeada, con un equipo movilizado para lo que parecía una misión de venganza. Se especula en torno a este supuesto cómplice, que muchos creen que tendría que ser un alto cargo de la OTF, alguien capaz de financiarlo todo y posiblemente de ofrecer futuros contratos musicales como motivación. Mientras que algunos se preguntan si esto podría vincularse al difunto hermano de Durk, el propio Durk parece la figura más plausible con el poder para llevarlo a cabo. Una vez que los miembros de la OTF aterrizaron en Los Ángeles, no perdieron el tiempo, reuniendo coches, reservando hoteles, asegurándose pasamontañas y consiguiendo armas de fuego, todo ello utilizando mensajes codificados para pasar desapercibidos. Pronto se reagruparon cerca del hotel de Quando, habiendo trazado todo su programa y todas las paradas del camino. Al parecer, Quando, que conducía un Escalade negro, no se percató de que los miembros de la OTF le seguían en un BMW blanco. Le siguieron en silencio, rastreando cada uno de sus movimientos, hasta que finalmente le alcanzaron en una gasolinera. Y cuando lo hicieron su movimiento sin dudarlo. Agentes del sheriff sacando a un hombre que había sido tiroteado en un todoterreno. El rapero de Savannah, Quando Rondo, pasajero del coche, frenético ante la visión. El objetivo, Quando Rondo, no estaba solo durante el ataque, y al final, su familiar, identificado como SR, fue quien perdió la vida. Un hombre, miembro del entorno de Rondo, había recibido un disparo. El joven de 23 años fue trasladado al hospital donde murió. Los documentos federales describen una operación compleja a través del Estado que se lee como un thriller de alto riesgo. En una jugada estratégica, Durk supuestamente voló a Los Ángeles ese mismo día, llegando en jet privado con otro socio, Kavon "Cuss" Grant. Los documentos judiciales dicen que Grant compró máscaras de esquí para los tiradores y cubrió sus gastos de hotel con la propia tarjeta de crédito de Durk. Sin embargo, el caso contra Durk no se limita a Durk, sino que incluye a otros 5 sospechosos, cada uno de los cuales se enfrenta a graves cargos relacionados con el presunto plan de asesinato a sueldo. Los coacusados son miembros de la OTF de Chicago y alrededores, todos ellos vinculados al círculo de Durk. El FBI y la policía de Los Ángeles se han unido para desenmarañar los hilos de la presunta red de Durk. Las autoridades detuvieron a Grant y a los demás sospechosos en Chicago, ejecutaron órdenes de registro y descubrieron rápidamente que Durk tenía 3 vuelos internacionales preparados para salir del país. Pero antes de que pudiera salir, las fuerzas del orden lo interceptaron cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, poniendo fin a cualquier plan de fuga. Si son declarados culpables, Durk y sus coacusados pueden ser condenados a cadena perpetua en una prisión federal. Pero Lil Durk y Quando Rondo no son solo raperos. Forman parte de un estilo de vida arraigado profundamente en la cultura de las bandas, donde la música y las calles se funden en una dura realidad. Para Durk, su banda OTF es su familia. Por otro lado, Quando Rondo también encarna esa mentalidad callejera, ligada a una cultura similar. La enemistad entre estos dos no surgió de la nada, sino que fue producto de su educación y de los caminos que eligieron para pertenecer a las bandas. Su música refleja a menudo esta realidad, pero para ellos no se trata solo de letras, sino de experiencias vividas. Temas como Streets Raised Me y Game Face muestran cómo crecer rodeado de violencia y pérdidas constantes se convierte en parte de tu ADN. Bro podría haber cambiado la vida de muchas personas. ¿Crees que ha sido el acontecimiento más traumático de tu vida? Claro que sí. Tanto Durk como cuando crecieron en este mundo, donde la lealtad a las bandas lo es todo, y siempre existe la presión de proteger a tu banda y asegurarte de que tu nombre sigue en pie. Para OTF, la lealtad significa estar dispuesto a cabalgar por los demás, sin hacer preguntas. Durk habla a menudo de la importancia de permanecer unidos, no solo por la fama, sino por la supervivencia. Ha alcanzado nuevas cotas de éxito en el hip hop, pero eso no le ha hecho olvidar las calles. En lugar de eso, comparte su luz con su equipo, manteniendo fuerte a OTF y utilizando su plataforma para apoyar a sus hermanos en la industria. Las canciones de los proyectos de la banda, como Loyal Bros, no solo destacan el talento individual, sino que representan a toda una comunidad. Cuando escuchas a OTF, echas un vistazo a la vida de gente que vive y muere según un estricto código de lealtad. La vida pandillera conlleva consecuencias innegables, y para Lil Durk, esas consecuencias han estado golpeando más cerca de casa que nunca. Con su ascenso en el hip hop, aumentó el escrutinio de las fuerzas del orden, y a medida que crecía su fama, también lo hacía la presión.
Dark y su equipo se han enfrentado a intensas batallas legales, y las posibles sanciones no son moco de pavo. En la actualidad, se enfrenta a graves cargos federales relacionados con una presunta trama de asesinato a sueldo que, si se demuestra en los tribunales, podría significar la cadena perpetua. Dark, considerado en su día como un simple producto de la escena musical de Chicago, se encuentra ahora bajo la lupa como líder que presuntamente orquesta la violencia callejera que tiene repercusiones reales en comunidades y vidas. Para Durk, los problemas legales no son algo nuevo. Sus anteriores acusaciones de posesión de armas, violaciones de la libertad condicional y continuas disputas con otros artistas, alimentadas por la lealtad a las bandas, han allanado un camino lleno de obstáculos. Pero ahora, con los federales implicados, no es solo la policía local la que quiere detenerlo, sino que son las agencias federales las que llevan años construyendo un caso. Los cargos que se le imputan no son menores: conspiración para cometer asesinato a sueldo, uso de instalaciones interestatales para coordinar actos violentos y delitos relacionados con armas vinculados a su banda musical, OTF. Estos cargos podrían acarrearle penas de prisión severas si es declarado culpable. Más allá de la inminente posibilidad de cadena perpetua, la carrera de Durk podría verse permanentemente afectada. Para alguien que se encuentra en la cima de su carrera y que ha alcanzado el éxito, este caso podría costarle patrocinios, ingresos por giras e incluso su puesto en la industria. Además, su asociación con OTF hace que las cosas sean aún más arriesgadas. Los fiscales suelen utilizar las afiliaciones a bandas como palanca, acumulando cargos para aumentar las condenas o vincular a los artistas a conspiraciones criminales más amplias. En el caso de Durk, la reputación de OTF y su historial de rencillas añaden peso a los argumentos jurídicos en su contra, pintándolo no solo como rapero, sino como presunto organizador de una banda violenta. El coste no recae solo sobre los hombros de Durk. Todo su círculo, amigos, familia e incluso otros artistas de la OTF podría sufrir las consecuencias si es condenado. La posibilidad de que su líder sea condenado a cadena perpetua supondría un duro golpe, tanto económico como personal, para OTF y las personas que dependen de él. Para Cuando Rondo, las apuestas son similares, ya que está atado a las mismas calles, navegando por un mundo en el que un paso en falso o una res puede convertirse en una espiral de consecuencias mortales. El ciclo de represalias es brutal, y en este entorno, cada movimiento cuenta. Tanto para Durk como para Cuando, las consecuencias de su estilo de vida no solo se avecinan, sino que ya están llamando a la puerta. El ascenso de Cuando Rondo desde las calles de Savannah hasta el estrellato del rap le ha proporcionado tanto una enorme plataforma como un cierto nivel de influencia callejera. Si lo desea, podría utilizar esta combinación para sortear el sistema legal y mantenerse fuera de la cárcel, apoyándose en sus conexiones con las bandas y en su reputación para influir en las calles a su favor. Aunque la fama y la credibilidad en la calle son herramientas de su arsenal, utilizarlas para evitar la cárcel podría implicar tácticas de intimidación, aprovechar su red para silenciar a posibles testigos o basarse en códigos callejeros que desalienten la cooperación con las fuerzas del orden. Pero seguir este camino es arriesgado. Le mantiene atado al estilo de vida que intenta dejar atrás y le expone a un escrutinio aún mayor por parte de la ley. Si el sistema legal le atrapa, la cárcel podría significar un duro golpe de realidad. La vida entre rejas es un mundo aparte del estudio y el escenario, y ni siquiera su reputación como rapero le protegerá de los retos que le esperan dentro. La cultura de las bandas y las alianzas tienen peso en la cárcel, pero eso también significa que las obligaciones y las tensiones podrían seguirle hasta su celda. El sistema penitenciario puede ser brutal, especialmente para alguien con los vínculos callejeros de Cuando. Podría enfrentarse a peligrosos encuentros con facciones rivales o verse presionado a seguir participando en actividades relacionadas con las bandas para mantener su estatus. Más allá de los riesgos físicos, el impacto psicológico del tiempo en la cárcel es fuerte. La música de Cuando siempre ha sido una válvula de escape para sus luchas, una expresión de su deseo de sacar a su familia de la pobreza y ponerla a salvo. Pero en la cárcel, despojado de esa salida creativa y separado de sus seres queridos, el desgaste emocional podría ser aplastante. Sus sueños de comprarle a su madre un Benz o mudarse a las afueras estarían más lejos que nunca. Al final, si no cambia de rumbo, las calles de las que intenta escapar podrían acabar siendo su destino definitivo. Las últimas publicaciones de Lil Durk lo dejan claro. Está listo para alejarse de la vida de las bandas y abrazar plenamente su fe musulmana. Está harto de la vida callejera que le ha rodeado durante tanto tiempo y ahora recurre a su fe para empezar de nuevo. En Instagram,
Durk dejó que sus fans supieran exactamente cuál es su posición como musulmán. En su IG Story, Durk aclaró aún más su postura, afirmando que no hace gangbang, sino que está comprometido con su fe musulmana. Admitió que no se pueden hacer ambas cosas y expresó su deseo de ser el primero en decirlo abiertamente. Es un mensaje poderoso, sobre todo viniendo de alguien que ha estado en el corazón de la escena drill de Chicago. Este cambio no surgió de la nada. En los últimos años, Durk ha insinuado su deseo de llevar la paz a su ciudad natal y reducir la violencia que se ha cobrado demasiadas vidas en Chicago. En 2022, incluso habló de sus planes para ayudar a la comunidad, explicando que quería empezar por reunir a la ciudad para poner de su parte y frenar la violencia. Reconoció sus propias luchas con la ira, admitiendo que enfadarse rápido y una respuesta puede echar a perder $1.000 millones. Pero ahora, Durk se centra en mantener la calma, dejarse guiar por su fe y negarse a glorificar la violencia de la que ha sido testigo. Se ha propuesto dejar de mencionar a los muertos en su música, lo que indica un alejamiento de viejas rencillas y rencores. Esta transformación no es solo una cuestión de crecimiento personal, sino también de autopreservación. A medida que la influencia de Durk ha ido creciendo, también lo ha hecho la presión de las fuerzas del orden, los medios de comunicación y la opinión pública. Al elegir el Islam y denunciar sus vínculos con las bandas, Durk está redefiniendo su identidad. Está diciendo que es más que su pasado, más que las calles, y se está centrando en ser padre, hombre y musulmán por encima de todo. Es un gran paso, sobre todo en un mundo en el que la reputación lo es todo, y dejar atrás la vida de pandillero no es fácil. La transición de Durk no está exenta de riesgos. En un mundo donde la lealtad es profunda, romper los lazos con las bandas puede acarrear consecuencias, pero su compromiso con el Islam y su dedicación a la familia y al crecimiento personal indican que está preparado para afrontar lo que venga. Gracias por verlo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los vídeos de tu pantalla para sumergirte en más contenidos de nuestro canal. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para ver más.